Hola viajeras y viajeros, esto es Búho Tarot y esta es la lectura para Escorpio y su ex. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto comentar, ya que eso es muy importante para el crecimiento de este canal y yo siempre se los voy a estar agradeciendo. Si de repente escuchan mi voz un poco baja, bueno, es porque estuve un poco enfermo y de repente como que me quedo ligeramente un poco como afónico, ¿no? Entonces de repente como que se me escucha la voz muy baja y bueno, ya llevo varias lecturas también. Entonces les pido un poco de comprensión al respecto. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con su tirada, amigos y amigas del signo de Escorpio. Tenemos la carta de la justicia, arcano de Libra. Miren su arcano Escorpio, la muerte. Tenemos el 9 de espadas, tenemos el arcano de Capricornio, el diablo, tenemos el 7 de espadas y tenemos el 5 de espadas también. Muy interesante, muchas espadas, muchos pensamientos aquí. Bueno, comenzamos con la carta de la justicia. La carta de la justicia que nos habla mucho del equilibrio, ¿no? del balance. El arcano de Libra, por supuesto. Es una carta que la veo muy orientada a precisamente a eso, ¿no? Un poco al balance. Y es interesante porque bueno, hay lo que sigue ya me va diciendo varias cosas. La carta de la justicia es bien curiosa porque de alguna manera nos habla un poco también del futuro, ¿no? Nos habla de avanzar, nos habla también de que lo que vendrá será un poco más equilibrado, un poco más justo. Esta carta también de alguna manera como que nos anuncia que algo se va a revelar, algo va a salir a la luz, algo que estaba como que oculto se va a revelar, algo que de alguna manera nos traerá también un poco de ese equilibrio, ¿no? De este balance. Entonces es una carta bien interesante, ¿no? Y se vuelve todavía más interesante porque la siguiente carta también nos habla un poco de esto, ¿no? De la transformación de alguna manera. Y bueno, la siguiente carta, como dije, es la carta de ustedes, su arcano, la muerte, ¿no? Una carta que nos habla mucho de la transformación. Y es curioso, ¿no? Porque entonces nos puede estar hablando de que lo que se va a revelar con la justicia, lo que de alguna manera va a salir a la luz, nos puede traer esta transformación, nos puede traer esta evolución, ¿no? Esta carta nos habla mucho del final de los ciclos, del final de algo, el final de, incluso puede ser el final de un duelo, el final de una situación. También puede ser la caída de una máscara, ¿no? Porque la siguiente carta nos habla mucho también del dolor, entonces por eso lo menciono. Entonces a lo mejor algo se destapa y ese algo pues no sea tan agradable, no sea algo doloroso. Esta carta nos habla mucho, pero esta carta en particular habla mucho de la transformación, muchísimo de la transformación y como es su arcano, entonces me da a entender que habla de que ustedes se van a transformar a raíz de lo que salga con la justicia, que van a transformarse de alguna manera, una parte de ustedes va a terminar para que una nueva parte evolucione, crezca y se transforme. Porque esto es lo que representa la carta de la muerte, la transformación, la evolución. Y la siguiente carta es un 9 de espadas. Una carta que nos habla mucho de los pensamientos, pero no son pensamientos agradables, son pensamientos pues un poco dolorosos, ¿no? Vemos aquí incluso el personaje, ¿no? Cómo se está lamentando, ¿no? Y estas espadas de alguna manera parecieran clavarse en su cabeza, en su cuerpo, en su pecho. Nos habla un poco de esos pensamientos. Entonces por eso menciono lo de que una posible máscara se está rompiendo, ¿no? Con la justicia. Eso les va a generar una transformación, pero esta transformación pues va a ser un poco dolorosa, ¿no? Pudiera ser en algunos casos. En otros casos esto tiene que ver más, es que sí, lo veo muy orientado a eso, ¿no? Hay otros casos que serán diferentes, donde la justicia será un poco más como traer equilibrio y eso los va a transformar, pero al mismo tiempo van a terminar en esta carta, ¿no? Que nos habla mucho de eso, de los pensamientos, de las noches, sobre todo, ¿no? Un poco incluso de la ansiedad nocturna, del estrés nocturno, de episodios donde su mente está trabajando a 1000 por hora, ¿no? Y no pueden descansar. Entonces es algo pesado, ¿no? Lo que les puede estar por suceder, les puede estar por llegar. Y sin embargo es algo positivo porque de alguna manera esto los va a llevar a la transformación, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Es curioso. Las tiradas han salido muy curiosas últimamente.
Claro, eso es por el lado de ustedes. Por el lado de su ex tenemos la carta del diablo, ¿no? El arcano de Capricornio. Tal vez estaban lidiando con un Capricornio, o a un Libra incluso, u otro Escorpio, porque son los tres signos que salen aquí fuertemente marcados, ¿no? Esta carta es muy negativa, directamente se los digo. Nos habla de dudas, nos habla de miedos, nos habla de apegos, nos habla de una persona manipuladora, nos habla de una persona, sí, muy manipuladora incluso a nivel íntimo, ¿no? Si saben a lo que me refiero. Una persona que tiene características que no son para nada positivas, a eso es lo que nos presenta esta carta. Porque esta carta nos habla mucho del apego, de relaciones tóxicas, incluso sale mucho en relaciones tóxicas, en relaciones donde la persona era muy controladora, muy manipuladora, ¿no? Incluso podríamos estar hablando de ya trastornos de la personalidad en algunos casos. Y lo digo también porque salen muchas espadas, ¿no? Incluso en la línea de su ex salen espadas por dos, 7 de espadas y el 5 de espadas, ¿no? Que son dos cartas que nos hablan mucho de engaño, son cartas que nos hablan de engaño específicamente. Esta, por ejemplo, nos habla de salirse con la suya, ¿no? De robar incluso, nos habla de tomar lo que no le pertenece. Vemos el personaje como se lleva 5 espadas y solamente deja 2, ¿no? Pero va a hurtadillas. Eso nos habla mucho del engaño, de la traición, de... O sea, veo muchas características y dirán que porque veo muchas características negativas, pero es que la carta del diablo permea con negatividad todo lo demás, ¿no? A diferencia de la estrella que permea de energía positiva, esta carta lo hace de manera negativa, ¿no? Entonces este 7 de espadas lo veo una interpretación muy, muy, muy negativa. Que una persona que engañó, que se salió con la suya y de alguna manera se alejó, incluso hasta con una especie de sonrisa, ¿no? O sea, una persona muy negativa. Por eso mencionaba lo de pudiera ser una persona con algún trastorno de la personalidad, alguna cuestión de este tipo, ¿no? Tenemos también el 5 de espadas, que es una carta que nos habla también de eso. Esta carta nos habla de un conflicto también, nos habla de una persona que, bueno, vemos allá al fondo dos personas incluso, ¿no? Que se alejan. También nos podría estar hablando de una situación de tres, ¿no? Y a lo mejor había otra personilla por ahí y eso fue lo que detonó la ruptura. Porque vemos aquí la persona, no nos hace mucha mención del tres. Tres personas y una persona que se queda con tres espadas, ¿no? Y quedan dos tiradas en el suelo, ¿no? Los que uno podría estar refiriendo precisamente a eso, ¿no? A una traición, ¿no? Una infidelidad incluso. Y vemos una persona que se sale con la suya, lo vemos también sonriente, este personaje lo vemos con una especie de, de media sonrisa, ¿no? Se le ve un poco malvado, un poco que engañó, que luchó. Vemos a las personas que se alejan cabizbajas, decaídas, ¿no? Incluso tiran las espadas, ¿no? Que simbólicamente nos puede estar hablando también de los pensamientos, ¿no? De que esta persona controló a través de la mente, ¿no? Una manipulación. También nos habla de la comunicación, de que esa persona monopolizaba la comunicación de alguna manera, ¿no? Y se ve también reflejada en el anterior, en el 7 de espadas. Porque las espadas también son comunicación, son pensamientos. Entonces vemos aquí una persona bastante negativa, bastante manipuladora. No me atrevería a decir algún trastorno en específico, pero pudiera ser un trastorno de la personalidad, repito. Un trastorno psicológico. Porque veo mucha negatividad en este lado. Y eso me hace sentido que ustedes de alguna manera esta carta les revele algo oculto para que puedan transformarse. Pero eso le va a generar dolor porque no lo aceptarán tal vez de golpe, no podrán aceptar la realidad de lo que vivieron. A lo mejor ustedes vivieron mucho abuso, vivieron sí, abuso, ¿no? Abuso emocional de muchas maneras. Y una de las cosas del abuso emocional es que cuando uno se da cuenta no es capaz de aceptarlo, ¿no? Y mucho del trabajo es eso, aceptarlo para poder avanzar, para poder transformarse con esta carta de la muerte, ¿no? Su órgano. Tomaremos 3 cartas más que serán una especie de consejo. Miren, una carta de carencia, una carta de conflicto y una carta que nos habla de una posible estabilidad. Trato de ser muy conciso en las cartas, ¿no? Para no tampoco divagar tanto, porque ahí tienen tantas interpretaciones, pero trato de aterrizarlo en lo más síntesis, hacer la síntesis lo más posible. 5 de pentáculos, una carta que nos habla de buscar, nos habla de buscar aquello que no se tiene. El 5 de bastos, otro 5, nos habla de los conflictos, nos habla de luchar. Y el paje de pentáculos nos habla de la estabilidad, del ofrecimiento de la estabilidad.
Entonces aquí veo que el consejo va muy orientado a buscar esa estabilidad que no se tiene y luchar por alcanzarla, luchar por llegar a ese punto, a ese estadio de alcanzar la estabilidad, ¿no? Que igual nos sale acá reflejado con el 9 de espadas que nos habla de ese momento, de esas noches donde no se sienten a gusto, esas noches donde no duermen, donde no descansan, ¿no? Y estas dos cartas nos hablan de buscar la paz, buscar el equilibrio, transformarnos, ¿no? Y aquí el consejo también nos los refuerza, ¿no? De buscar eso que no se tiene, es buscar eso que se está en carencia, luchar por la estabilidad que se quiere. No, nos sale muy marcado y esto me refuerza muchísimo más la idea de que estuvieron pasando por situaciones muy horribles, muy dolorosas emocionalmente, psicológicamente. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos hubo violencia física. Entonces, si esto es así, busquen ayuda psicológica, algún terapeuta, porque de verdad esas secuelas pueden quedarse años y años y años. Y creo yo que esa es una de las maneras de sanarlo, ¿no? Aparte de buscar en otros ámbitos, en otras esferas como lo espiritual, lo esotérico, también busquen un poco la ayuda psicológica, porque veo aquí que hubo una historia muy dolorosa, sí, muy fea, mucho de dolor, veo mucho dolor y que pasaron por cosas muy desagradables. Bueno, eso sería todo, mis queridos amigos y amigas del signo de Escorpio. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar. Recuerden que esto es Búho Tarot. Nos estamos viendo.